¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al programa Detrás del Volante por Radio Líder Zárate-Vilque 97 frecuencia modulada, la emisora del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Un gusto estar con ustedes nuevamente en domingo para poderles brindar la información del quehacer, del trabajo del quehacer del transporte boliviano. Un placer nuevamente estar con ustedes, pese al intenso frío que estamos viviendo acá en la ciudad del Alto. Esta mañana estaba con 1 grado bajo cero acá la temperatura y actualmente tenemos 4 grados. Bueno, va a ir subiendo la temperatura seguramente, pero valga la recomendación para que ustedes se vayan cuidando, se abriguen y bueno, porque hoy enfermarse cuesta muy caro. Bien, hoy vamos a tratar temas importantes. Antes daremos un saludo a todos los compañeros que en este momento están en ruta, tanto en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, en las 20 provincias y a nivel interdepartamental. Un abrazo para todos ellos, hombres sacrificados del volante que día a día le ponen el hombro al país. Bien, tenemos temas importantes. Vamos a estar hablando de estos bloqueos que ha acontecido en estas últimas semanas, el perjuicio que ha ocasionado estos bloqueos al sector del autotransporte boliviano y todos esos temas estaremos comentando. Pero vamos a presentar a nuestro equipo de trabajo el día de hoy. Tenemos a don Willy Orihuela. Willy, bienvenido nuevamente al programa. Buen día, Julio, y muy buenos días a toda nuestra audiencia que domingo a domingo nos siguen por la radio para poder hablar sobre estos temas que nos apasionan, que es el transporte. Un saludo para todos los compañeros que, como tú dijiste, están en el volante, no solamente en el área urbana, están en carretera y también están a nivel internacional. Sabemos que tenemos audiencia también en Estados Unidos, tenemos audiencia en Chile. Para todos ellos, un saludo muy cordial y que el programa sea de su agrado. Bien, también se incorpora compañero Víctor Flores. Compañero Víctor, muy buenos días. Hoy domingo, como siempre, ¿no? Nosotros, como decimos, firmes en el cañón para poderles brindar la información del transporte boliviano. Buenos días, mi querido Miguel. Un fuerte abrazo a todos los compañeros que en este momento seguramente están trabajando a lo largo y ancho de nuestro querido país. Al sector urbano, en la ciudad de La Paz, internos del Alto, interciudades, interprovincial, interdepartamental. Por cierto, al sector pesado un muy fuerte abrazo, uno muy especial por todas las vivencias que en este momento están atravesando. Para todos ellos, un caluroso saludo, por supuesto. Bien, vamos a completar el equipo que nos colabora en controles dominicalmente. Ronald Mamari de Arico, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel, Víctor y también a la gente que nos acompaña en la mesa, ¿no? Para dar lo que es una información grata a lo que es a la sociedad, y son las 9:11 de la mañana. Esperemos que les agrade lo que es el Detrás del Volante, que nos escuchan a través de Radio Líder 97.0 en Facebook y en FM 97.0, ¿no? Muy buenos días, Miguel. Bien, el equipo completo. Tenemos invitados el día de hoy. Vamos a presentarlos al compañero Edgar Tola, secretario general del Transporte Pesado. Compañero Edgar, bienvenido al programa y a Radio Líder. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo cordial a todos los transportistas, ¿no? Tanto urbano como nacional e internacional, puesto que esta área es muy grande. Muy buenos días. También nos acompaña el compañero Rolando Gutiérrez, ex dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia. Bienvenido, compañero Rolando, a Radio Líder, al programa Detrás del Volante. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, es un placer estar aquí con todos tus radioescuchas de Radio Líder. Y un saludo cordial aquí a Miguel, a Víctor y a Wilfredo. Gracias por la invitación y por dar esta oportunidad para hablar de transporte. También nos acompaña el compañero Silvestre Cizaño, miembro de la Federación de Choferes Asalariados del Transporte Pesado. Bienvenido, compañero Silvestre. Muy buenos días a todos los compañeros de Radio Líder y también para la distinguida audiencia. Bien, ¿quién habla? Es el
es un miembro de la Federación de Choferes Asalariados de Transporte Pesado, sin desmerecer, por cierto modo, al sector departamental, provincial y urbano, porque como entenderá la sociedad misma, los choferes de Bolivia, los asalariados, somos los que en todo caso estamos en carreteras. Además de eso, si hablamos del transporte pesado internacional, somos los que vamos del Pacífico al Atlántico. Vuelvo a reiterar, sin desmerecer a todos los sectores, somos la columna vertebral de la economía y de la integración de Bolivia. Bien, creo que antes de entrar a debatir los problemas, entraremos con un tema musical, luego estaremos ya entrando si tenemos también la presencia de otro compañero que luego se va a presentar, luego entraremos con un tema musical, Víctor, luego estaremos entrando a analizar ya, a debatir el problema en este momento que tiene el transporte boliviano. Indudable, mi querido Miguel, porque hoy tenemos el privilegio de contar con personajes importantes en el quehacer de la actividad del transporte pesado. Bien, amigos, seguimos en el programa Detrás del Volante. Ahora sí entraremos a tocar temas realmente que a usted, hermano, compañero transportista, le interesa, y también a la sociedad boliviana. Así Víctor, hablaremos unos minutos sobre la marcha que ha habido la anterior semana del transporte paceño. Así es, mi querido Miguel, tenemos bastantes repercusiones acerca de la marcha del transporte, ¿no? Y en ese sentido, a ver, vamos a empezar con la declaración del compañero Edson. Edson Valdés, ejecutivo de la Federación Departamental de los Choferes de La Paz, que nos estará hablando sobre el plazo que dieron al gobierno, 48 horas de respecto a diferentes temas, don Edson. Gracias, buenas noches. Primero, queremos manifestar que el día de hoy hemos dejado una carta al presidente del Estado Plurinacional, donde mencionamos primero la falta de combustible, estamos pidiendo la abrogación de la ley del decreto supremo 5.400, también la falta de el alza de la canasta familiar, el incremento en el tema de los repuestos. Lo más importante que hoy día ha determinado el conjunto de las federaciones regionales que tenemos, estamos dando 48 horas al gobierno para que pueda aperturar diálogo con nuestro sector, o finalmente, pues, lo que hemos pedido, ¿no es cierto?, que se abrogue esa ley, también el definimiento de los bancos que nosotros hemos solicitado en la nota que hemos dejado al presidente. Ustedes también se ven afectados respecto a los bloqueos que se están suscitando en diferentes sectores. Indudablemente que sí. Usted sabe que los bloqueos perjudican la llegada del combustible, de los insumos que consumimos, no solamente el sector de transporte, sino la población en general. Entonces, el gobierno ya debería agarrar, militarizar estos sectores para que haya una libre transitabilidad y no tengamos problemas en el abastecimiento de combustible. Ese es el criterio del compañero Valdés, y bueno, tenemos también la declaración de un dirigente también del Alto en este sentido. Donde hicimos un mitin en la Obelisco, ahí sacamos 7 resoluciones y de esas la base está reclamando, ¿no? Creo que no se ha dado digamos, en qué tiempo se iba a dar la respuesta correspondiente, pero hemos visto que ayer personalmente han ido a entregar al Palacio las 7 resoluciones, ¿no? Donde los puntos más importantes están el tema de los bancos, de los créditos, después el no pago del peaje, después estamos pidiendo tanto La Paz como el Alto se levante la restricción momentáneamente y otros temas, ¿no? Porque el tema de combustible también, no ha mejorado en nada, más bien ha empeorado. Nos dicen que han llegado los buques de combustible, pero no se ve eso. No se las filas siguen, los compañeros ya no están mediodía, están un día y medio. Entonces nosotros como central estamos muy molestos, ¿no? Que los compañeros ya indican que el compañero de base ya no quiere comprar hoja de ruta, ya no quiere contar sus aportes. Entonces estamos muy mal. Entonces el gobierno nos tiene que escuchar y si no, pues tenemos que irnos a las movilizaciones. Bien, declaraciones tanto de la dirigencia departamental como la dirigencia de la Federación Andina del Alto. Hay repercusiones también, ¿no?, respecto a y también hay declaración del cuerpo de decanos de la Federación Departamental, Víctor. Así es, nuestro compañero de trabajo, Iván Solís, se apersona a la Federación 1 de Mayo, y esto es lo que decía René Alarcón, ¿no?, presidente del cuerpo de decanos de la 1 de Mayo. Bien, muy buenos días para el programa Detrás del Volante. Nos encontramos acá con el presidente de los decanos de la Federación 1 de Mayo, don René Alarcón. Don René, una evaluación acerca de la marcha que se ha tenido el pasado miércoles.
Bien, en principio, tengan ustedes muy buena atención pública. Nosotros la semana anterior hemos tenido una evaluación aquí en la Federación Departamental de Canos, de la Federación 1 de Mayo, en lo cual se han tocado puntos muy importantes. Primero, ya como lo han anunciado bien claro en el mitin que se ha hecho en la Obelisco, en el Cabildo donde hemos determinado tal vez los 5 puntos y muy importantes. Primero, la restricción vehicular que se va a levantar. Segundo, el artículo 53, que realmente eso lo van a tocar. Tercero, tal vez de los bancos que realmente tienen un préstamo todos los propietarios, en lo cual eso se va a analizar. Y luego el cuarto punto era tal vez el no pago de peajes. Y el quinto punto era entrar en huelga de hambre de la Federación a la cabeza de los compañeros ejecutivos. Pero allá, haciendo un análisis profundo, hemos hecho una evaluación donde prácticamente no se va a tocar tal vez el pago de peajes porque es una ley, prácticamente no se puede tocar. Tampoco se está tocando el caso de no se va a entrar en huelga de hambre. Para esto se va a tener que llamar a una amplia departamental para poder determinar. Supongo que iba a ser el día viernes, pero lamentablemente por problemas que tenemos en el país, la próxima semana se va a tocar ese punto llamando a una amplia departamental. Seguramente ahí lo vamos a evaluar todos los problemas que está pasando dentro del país. Eso en cuanto que hemos entrado de acuerdo en la evaluación que hemos tenido la anterior semana, todos los dirigentes a la cabeza del compañero Edson Valdés, incluido todas las federaciones, subfederaciones que están acá a la cabeza de las 8 federaciones. Eso se ha entrado de acuerdo, queridos compañeros. Y con relación a la ley 5.400, ¿cuál es la posición del cuerpo de decanos, don René? ¿Es favorable para el transporte? Bueno, mire, esa ley que realmente ahorita me está mencionando, nosotros no lo hemos analizado a fondo. Puede ser favorable como también no. Seguramente vamos a tener un análisis profundo para poder determinar ese punto. No lo hemos hecho todavía eso, solamente se ha puesto en el tapete para que tocar ese punto. Pero de todas maneras, eso determinará el amplio departamental de todas las federaciones. Porque a veces no todas las leyes son malas, ¿no? Sin embargo, el tema de que está insertado en esta ley 5.400, que los que compren en bidones, que prácticamente los denominamos chuteros, tengan que comprar la gasolina a nivel internacional, es creo una medida acertada del gobierno. Sí, eso es justo, porque prácticamente a razón de esos problemas aquí hay la escasez de combustible, porque prácticamente hemos visto nomás públicamente aquí ya los mayoristas convenientemente ya hacen su negocio, ¿no? Echan gasolina 2 veces al día, en lo cual hemos visto, y eso creo que reúnen para poder revender el combustible, ya sea gasolina o eso. Es muy favorable eso, porque si es que vamos a seguir con eso, va a seguir la escasez del combustible como de la gasolina y del diésel. Claro que sí. Muchísimas gracias, don René. Bueno, para el programa Detrás del Volante por Radio Líder 97.0 nos encontramos acá con el secretario de Conflictos de la Federación, el compañero Freddy Huanca. Freddy, muy buenos días. ¿Qué avance se ha tenido con relación al gobierno sobre los planteamientos que se ha sacado después de la marcha que hemos realizado la anterior semana? Sí, muy buenos días, Mano. Lo que se ha pedido de que después de la marcha tenemos una demanda, ¿verdad?, de unos 7 puntos al cual nosotros estamos pidiendo al gobierno de que nos atienda. Lo que estamos pidiendo después de la marcha es que nos dé una audiencia y hablar directamente con las autoridades del área al cual corresponde, tanto económicos, hidrocarburos, YPFB, todo eso, ¿no? Entonces, donde vamos a plantear todos nuestros requerimientos como transporte. En verdad de que prácticamente hasta el momento estamos viendo, hasta el día de hoy no hay reacción del gobierno, para que nosotros estamos queriendo entablar la relación prácticamente como debe ser, ¿no?, con una relación de consensuar con el gobierno y no llegar a acciones o tomar medidas drásticas fuera de la marcha, que prácticamente ya lo hemos hecho, que ha sido contundente, ¿no?
Claro que sí. Me decías que extra micrófonos que ya han enviado la carta, que hasta el momento no hay respuesta. ¿Qué queda después de eso, Frei? Sí, prácticamente hasta el momento no nos ha llegado una respuesta. Nosotros ya prácticamente el día de hoy o el día del lunes ya vamos a convocar un ampliado departamental nuevamente para ya tomar otras acciones. Tal vez van a ser más drásticas porque pareciera que así nomás funcionamos en el país. No buscamos el diálogo, pese a que nosotros como transporte hemos sido bien pacientes y seguimos buscando el diálogo, ¿no? Declaraciones de nuestros dirigentes de federación, que indudablemente esto nos está mostrando el camino que se está siguiendo, ¿no? Pero, no sé, dejo a criterio de Miguel, de Willy, actividades que seguramente en el campo sindical en ampliado se va a analizar. Bueno, pero ha habido realmente, ¿no? Después de la marcha, no será por la emoción del momento, hablan maravillas, ¿no? De que vamos a entrar en huelga de hambre, que esto, que lo, pero al final las resoluciones que sacan no se cumplen, ¿no? No se cumple, entonces en eso no estamos, yo por lo menos, mi parecer, no estoy de acuerdo, porque toda resolución que se haga en un ampliado, en un congreso, entonces, tiene que cumplirse, Víctor. Para eso estás recibiendo el apoyo de las bases, y como ya decía, una marcha multitudinaria, pues deberían cumplir. Lo de la huelga de hambre, por ejemplo, ya lo han pasado por alto, me dice que van a analizar en otro ampliado. Bueno, ¿qué dices vos, Willy? Ya me tengo que sonreír nomás de algunas declaraciones, porque, a ver, ha habido un ampliado nacional y varias reuniones con autoridades de gobierno. Las han tenido a su lado y no le han hecho ni cosquillas. Es una verdadera barbaridad que ahora nuevamente nos empecemos a cartear, nos mandemos cartitas y esperemos una respuesta cuando los teníamos a nuestro lado y podíamos haber presionado pues para que nos den soluciones a todos nuestros problemas. Por eso ya te digo, ya este tipo de declaraciones, este tipo de amenazas, ya me causan nomás, tengo que sonreír porque ya no quiero renegar, tengo que sonreír nomás ya de estas cosas que ya es una burla para el hombre de base. Yo no quiero comentar más, discúlpame sobre este tema. Cierto, es cierto, ¿no? Todo lo que dice el compañero Wilfredo, realmente da bronca, acorralar en estos momentos a un gobierno que está por caerse, que no le va a dar soluciones, difícil. No hay, ahorita bien claro, el Estado no tiene plata, ¿de dónde va a sacar dinero? Entonces, el gobierno está a punto de irse ya a 1 mes y medio, 2 meses. ¿Qué vamos a presionar, Víctor? ¿Qué vamos a presionar? Así es. Bien, doblaremos la página, hemos cumplido con el trabajo que ha hecho también Ivancito. De todos modos, la gente va a estar siempre informado, porque es lo que piden, ¿no? Las actividades que se desarrollan en el gremio, y máxime cuando hemos tenido una marcha multitudinaria que en algunos comentarios dice, bueno, no se ha logrado, no ha sido exitosa. Podía haberse mostrado la fortaleza, pero no ha sido exitosa. Alguien también decía, los éxitos se miden por los resultados. Bien. Doblamos la página y vamos a entrar de lleno a lo que significa el tratamiento, lo que es latente, es vigente y es un problema álgido, el tema del sector pesado. Le vamos a ceder la palabra en primera instancia a nuestro querido amigo, compañero de trabajo, Edgar Tola. ¿Cuál sería su análisis, compañero Tola? A ver, en el marco del transporte pesado, de las movilizaciones de estos últimos, de este sector social, de los campesinos, lamentablemente, como camioneros desde el año 2016 hemos hecho muchas representaciones ante el gobierno, haciendo conocer diferentes problemas que lamentablemente pues este gobierno masista, voy a poner, solo escucha y no da soluciones. Hemos firmado mesas de trabajo a poder solucionar todos los puntos que se relacionan al transporte pesado, nunca hemos podido solucionar y hasta ahora siguen lo mismo y no van a dar una solución en este problema. En ese marco se ha generado pues estos problemas que ahora hay, por ejemplo, el tema de los bloqueos. No es el último bloqueo ni el primero, ¿no? Constantemente que mis compañeros choferes tienen que estar sufriendo en las carreteras. Cuando ya un bloqueo pasa de una semana hacia arriba, ya es crítico. ¿Por qué es crítico?
Lamentablemente los viáticos ya se nos van acabando, la moneda. Hay reportes, por ejemplo, en algunos pueblos como en Colombia, el mismo Confital, han prohibido vender a los camioneros de comer. No podíamos comprar alimentos, nada de las tiendas. Pero si somos seres humanos, ¿de qué vamos a alimentarnos? Qué pena, ¿no?, de esa parte, de ese sector social que hayan lanzado esta situación de prohibir a vender los cosas de comer. Otro gran factor en este momento que estamos pasando es el tema del frío. Confital debe estar ahorita bajo 10 grados por lo menos, porque también he visto sobre 8 o 9 estábamos. Confital está más arriba. De 10 a unos 15 grados debe estar. Pónganse en una cabina de metal, de fierro, que son planchitas, ¿cuánto puede protegernos? Y muchos de los compañeros tienen algunas enfermedades, los mayores tienen en especial, y que da pena, ¿no? Y cómo se van soportando. Espero que la parte de Confital por lo menos ya han llegado a Cochabamba y muchos han llegado a Oruro. Y algo se ha aliviado, ¿no?, la preocupación de enfermedades por los compañeros de base, pero los que están en Colombia, es igualito Colombia, hay que subir todo Cochabamba y ahí hay que subir también de frío. Esa parte es preocupante. Lamentablemente había indicios de que iban a saquear a los camiones y los compañeros ya han ido preocupados, hasta han evitado de dar comentarios, puesto que aquel que habla lo han dicho que lo iban a nomás ya saquear, hasta iban a tomar medidas de represalia con mi sector. Y otro gran sufrimiento que se hace también en el trópico. En el trópico, por ejemplo, yo he sufrido un bloqueo en la altura del kilómetro 40, Campo Víbora. He estado como 15 días en ese bloqueo. Ahí los bichos a nosotros, los del altiplano, nos comen pues como ellos quieren. No hay higiene, no hay baños públicos. Tenemos que ir al monte a hacer nuestras necesidades fisiológicas. De comer también aparecen algunos que nos proveen de alimentos, poquito, pero ya nos cobran un precio ya más excesivo. Entonces se vive en los bloqueos un sufrimiento para el transporte pesado. Es caótico para nosotros. Y peor ahora, que cuando se nos acaba el viático no sabemos dónde vamos a sacar. A ver, pónganse en Confital. Si tienes tu dinero en el banco, puedes ir en una ciudad a recoger, sacarte platita al banco. Pero en Confital o en Colombia, ¿de dónde vas a recoger en un pueblo dinero? Si no hay un banco de dónde prestarte. Y si no puedes por dónde anexarte, cómo ir a un lugar, no se puede. Lamentablemente, yo he visto y he participado de que tenemos que comer a veces un solo tipo de comida y es un sufrimiento total. No sé cuándo se buscará dar una solución a estos problemas grandes, Edgar, que lamentablemente solo el transporte pesado lo paga, todo el problema que tiene el gobierno con algunos sectores sociales. Edgar, una pregunta, hermano. ¿Y qué es lo que ustedes como transportistas de carga, qué es lo que hacen con la carga que es perecedera? Porque hay carga que es perecedera, como por decirte el pollo y el huevo y hay, bueno, una serie de artículos que son perecederos y con la calor se descomponen. ¿Y qué es lo que pasa cuando ustedes están con toda esa responsabilidad? A ver, primero, por ejemplo, en el marco de los pollos, los frigoríficos, lo único que hacemos es hasta que pueda, también se lleva diésel para que pueda ese frigorífico funcionar. Se acaba el diésel, tenemos que dejarle nomás ya la suerte, el pollo empieza a gotear y empieza a malograrse, pues, ¿y qué podemos hacer? Así se los entregan a los que compran al lugar de donde nos han mandado y ellos ya verán qué hacer, pero lamentablemente los culpables no somos los camioneros. En el marco, por ejemplo, de fruta o verduras, por ejemplo, les voy a hablar de la zanahoria, tiene días específicos. En una semana ese producto no lo has vendido, la zanahoria en especial, ya empieza a descomponerse, a podrirse y tenemos que verlo, que está goteando ya, ese producto no vale, hay que ir a botarlo y hay que decirle al dueño, mire, ha habido esas situaciones.
El problema está acá de que nosotros como camioneros ya hemos perdido ese servicio, ese flete. El dueño de la carga ha perdido su producto y nos dice, yo he perdido, usted también tiene que perder. Y el flete que hemos hecho un recorrido, digamos, de Santa Cruz hasta Confital, ¿cuánto es? Estamos hablando algo de unos 600 kilómetros. ¿Cuánto en diésel hemos gastado? ¿Cuánto es el desgaste del camión? Todo eso tenemos que, camioneros, asumir esa responsabilidad, que nosotros no lo queremos, es una pérdida para nosotros. Lamentablemente muchos compañeros transportistas de ese camión, de ese vehículo, vive, mantiene a sus hijos, hace estudiar a sus hijos. Hay personas que ven la familia hace curar a sus hijos. Pero lamentablemente estos gobiernos que han pasado no nos toman en cuenta de esa forma y nunca he escuchado una alternativa de que nos puedan dar una solución a los camioneros o una ayuda de parte del gobierno. En alguna forma puede ser el impuesto, uno al pago de peaje o algo, o una importación de llantas con arancel cero. No hay una prioridad, no lo toman en cuenta los gobiernos que están ahora y los que han pasado. Perdón, compañero Edgar, respecto a este tema que es muy delicado. Como dice usted, se perjudica el productor y también el transportista en caso de un bloqueo largo, por ejemplo, de 10, 15 días, ¿no? Se echa a perder todo lo que están llevando. Eso es lo demás, lo que el gobierno no reconoce la pérdida tanto del productor como del transportista. Ojalá algún día dijeran, caramba, el compañero productor ha perdido su cosecha, ha perdido sus productos, y también el compañero del transporte ha perdido el uso de ellos, no le pagan. Entonces le buscaremos una solución, como usted decía, le daremos que importen llantas sin costos, sin impuestos, sin nada. Pero el gobierno nunca ha analizado eso, compañero Edgar. Nunca, pues. Jamás, yo nunca los veo, yo siempre hablo con respeto. Pero en las áreas, por ejemplo, del Viceministerio de Transporte, en las áreas, por ejemplo, aduaneras, mismo impuestos nacionales, estos señores que trabajan ahí no conocen nada con relación al transporte pesado. Si un señor que no conoce nada, ¿qué cosa va a poder proyectarnos algo? Qué hermoso sería en un gobierno puedan tomar a los representantes del transporte pesado. El transporte pesado es muy diferente al transporte urbano. Cada uno conoce en sus áreas en qué desempeñar, en qué desenvolverse. En el transporte pesado es de la misma manera. Nosotros los actores sabemos qué necesitamos, cómo podemos buscar una solución, de qué forma podemos encarar, pero no nos toman en cuenta. ¿Será que no somos políticos? Edgar, pero es que aquí hay un tema muy profundo y seguramente acá el compañero Gutiérrez nos va a orientar un poquito. Es en el sentido de que, mira, hemos tocado, no solamente con ustedes del sector pesado, hemos hablado con otros compañeros, el tema de la 165, el tema de la 441 de pesos y dimensiones, el aspecto impositivo, para citarte solo algunas, no estoy entrando a las modificaciones al código tributario, etcétera, etcétera. Yo que sepa, nunca se ha hecho una comisión de iniciativa propia del transporte pesado que vaya a proponer como proyecto de ley, porque si bien nos quejamos, si bien en algún momento el aspecto sancionatorio, cuando hay excedente, digamos, en la carga de un determinado vehículo, viene la aduana, y la aduana cobra inclusive el 50% creo de toda la mercancía, que algo de eso hay. Sin embargo, yo que sepa, nunca ha habido una actitud propositiva, ¿no? Mira, ha salido esta ley de adhesión al Mercosur, aquí lo tengo, la ley 1567. En algún momento yo les preguntaba a algunos compañeros del pesado, ¿se han reunido ustedes para hacer un decreto reglamentario para esta ley? Va a salir el decreto reglamentario que el gobierno lo va a elaborar a gusto y sabor, porque este tema de la adhesión al Mercosur es un desafío en el aspecto comercial para el transporte pesado, y el transporte pesado, digo yo, ¿ha hecho alguna propuesta al gobierno de decir nos sentaremos, nos reuniremos o haremos una comisión que trabaje sobre un decreto reglamentario? Porque igualito va a ser determinaciones
restrictivas al transporte pesado. Recién vamos a dar el grito al cielo y decir, no, el gobierno nos está haciendo esto, pero cuando no hay iniciativa del sector pesado, decir, haremos una comisión, haremos un proyecto de ley o un proyecto de decreto reglamentario en este sentido, porque tú lo has dicho, Edgar, ustedes conocen la temática del transporte pesado. A ver, adelante. A ver, en el marco del proyecto, Víctor, en mi gestión del año 2016, hemos hecho un proyecto y lo hemos dejado ya en las manos de Omar Aguilar, el contrabando contravencional. ¿Qué es lo que pasa a los gobiernos del MAS? Que este gobierno directamente, y he escuchado de su voz cuando hemos tenido reuniones grandes entre Arce Catacora, el ministro de Economía, y Evo Morales, su presidente, que lo llama por celular, ¿se afecta a la economía? ¿Se afecta? No va adelante. O sea que los gobiernos de turno buscan sus intereses de ese grupo de no afectar la economía del país. Pero yo he sacado una conclusión de esta manera. El transporte pesado tributa, paga impuestos, facturación, pero disculpame, ese dinero va a los gastos de los señores al sector social. Disculpame, a la burocracia del gobierno, a la burocracia de los gobernantes. Para eso nosotros tributamos, para eso pagamos peaje. Pero para el gremio del transporte pesado no hay nada. En el marco, por ejemplo, de elaboraciones de leyes, lamentablemente, pues, el gobierno conoce quiénes son los representantes del transporte pesado, pero se agarra del grupo de la Confederación, y les voy a hablar con mucho respeto. El grupo de la Confederación más son gente urbana, ya que son en La Paz más son los interciudades, la gente de abajo. Esos compañeros trabajan en esa parte, pero la Confederación que maneja, y esos son los representantes que van a hacer a proyectar estos artículos, que van a expresar si no conocen. Los actores somos ahorita, acá está Raúl Pacagno, que viaja a Chile, Silvestre Isani, que es un chofer que viaja al exterior o nacionalmente. Conocemos, pero no somos convocados, lamentablemente, con compañeros transportistas urbanos desarrollan sus proyectos de leyes. ¿Qué de bueno va a haber para nosotros? Ahí está la molestia que tenemos como camioneros. Pero Víctor, a ver, en la anterior gestión, el transporte tenía 7 diputados, creo, en el legislativo. 8. Bueno, 8. ¿Y qué han hecho esos señores? ¿Qué han hecho? ¿Por qué no han defendido al transporte? ¿Por qué no solamente al transporte urbano, al transporte pesado, al transporte interdepartamental? Creo para eso se los ha elegido, ¿no? Porque ellos estaban en su mano, estaba de ellos poder proteger al transportista, porque tenían 8 ciudadanos que estaban ahí representando al transporte. A ver, compañero Gutiérrez, tal vez usted nos puede sacar de esta duda de qué es lo que han hecho entonces esos 8 diputados. Bueno, antes de iniciar mi ponencia, quiero saludar al compañero Edgar Tola, un compañero del transporte pesado, al compañero Silvestre Susaño, y acá a nuestro amigo Raúl Pacajes, que, bueno, siempre están en arrieros somos y en el camino estamos, como decimos. Yo creo que tienen varias aristas el tema de la problemática general del transporte. Es la ausencia de políticas que no se ha generado ni desde el gremio, mucho peor desde el gobierno central. La generación de políticas a nivel de transporte creo que ha quedado en el olvido. Creo que ahí han hecho muchos países uso de este crecimiento y desarrollo de generar políticas. Hoy por hoy creo que en Parque Automotor hemos quedado en última fila. Si vamos a hablar de camioneros, Brasil tiene más de 1.200.000 en sus estadísticas camiones para el transporte interno y para el transporte internacional. Ustedes se preguntarán, Argentina casi está a la mitad, más de 600.000 unidades. Perú, que es un país que tiene fuertes relaciones internacionales hoy con China, mejor dicho, con este emprendimiento del puerto de Chancay. Perú hoy en día está pasando los 89.000 camiones para el transporte internacional. Eso debería un poco llamarnos la atención. Tenemos a Chile, que está con 130.000 camiones operando. Entonces, así, las estadísticas son claras. Y Bolivia,
Lamentablemente, desde el INE ni el RUAT tienen precisos estos manejos de datos. Según el registro del INE, tenemos 154,000 camiones. Para el sector pesado. Para el sector, camiones, eso es lo que indica. Pero aquí hay un fenómeno. Para el transporte internacional, Bolivia aproximadamente tiene 21 camiones. ¿Ya? 21 camiones. Ahí hay que restar o de repente... 21,000. 21,000 camiones. Ahí hay que estimar más o menos unas 3,600 cisternas, ¿no? Que se han registrado justamente por este fenómeno de hacer logística y el manejo del combustible. Es alarmante porque Perú ya se agarra de ese dato y dice Bolivia es una amenaza. Si ellos están, como repito, ¿no? Están con 78,000 camiones aproximadamente, para ellos es una amenaza a Bolivia potencial porque ellos tienen 154,000 camiones. Yo acá que estoy con los compañeros que ellos siempre están en ruta, no tenemos pues ese margen, es muy elevado. Lo que ocurre es de que lo han registrado a camiones que no son de alto tonelaje. Se considera, según la ley 441 que hacían mención, se considera camión de alto tonelaje aquellos que llevan arriba de 8 toneladas, camiones sencillos, tienen características técnicas, ¿ya? Pero son ultralivianos o livianos aquellos camioncitos como el Nissan Cóndor y que tienen llantas gemelas también, que podría aproximarse, pero no son camiones. Pero aquí hay un fenómeno, que ellos son aproximadamente más de 80 a 100,000 unidades que están circulando por territorio boliviano, son repartidores distribuidores de mercancías dentro de lo que es zonas urbanas, predios y todo ello. Camioncitos, los Tekin, por ejemplo, chinos, que todo el mundo, ¿no?, ha logrado alcanzar. Pero ¿por qué hago relación de esto? Porque es una amenaza para Perú, y Perú como que desde sus gremios, ellos han visto como amenaza a Bolivia, y producto de ello hemos perdido demandas inclusive ante la Comunidad Andina de Naciones. No hemos podido sostener la famosa subvención. El gobierno no ha podido establecer con criterio por qué no se podría compartir el precio de venta a los camioneros peruanos. Entonces ahí yo creo que debemos analizar fuertemente, ¿no? Por qué Perú ya empieza a cuidarse del sistema de transporte boliviano. Entonces son amenazas, ¿no? Y como que la amenaza también muy fuerte que tenemos son los bloqueos. Producto de ello, hacías mención de la ley 1567, que es la adhesión al Mercosur. Bueno, lamentablemente hay que también confirmar de que hace 2 semanas han desviado el corredor bioceánico por la Ruta 40 de Argentina. Y este fenómeno ocurre porque Bolivia no tiene la capacidad de administrar sus conflictos. Y esto es generación de políticas también. Lamentablemente estamos en esa condición, y haciéndonos una autocrítica, creo que la Confederación, el Transporte Libre, la Federación de Cooperativas no han preparado, si vale el término, no han preparado instancias para tener acceso a la profesionalización dentro de lo que es el transporte. Hoy en día el transporte ya es mucho más técnico. Si vamos a hablar de la parametrización del combustible en relación a ese decreto supremo que para todos es draconiano, el 5400, tiene un conjunto de situaciones que hay que saberlas entender. Pero si no vamos a dar este acceso, no vamos a liberar que algunos compañeros, porque hay compañeros que tienen una capacidad técnica, y como decía Edgar, si no los vamos a tomar en cuenta, si no van a estar en una mesa de discusión, pero que sea en el punto. Si vamos a hablar con la NH y hablamos de parametrización, creo que tienen que venir ahí compañeros, no solamente transportistas, hay que invitar a técnicos de la universidad, porque hay carreras que hacen estudios, ¿no? Hacen estudios de carreteras, hacen estudios del consumo energético vehicular, el cambio de la matriz energética vehicular. Entonces, creo que el acceso a la profesionalización se ha descuidado dentro de lo que es
nuestro gremio, y no se ha invitado pues a gente que por lo menos tenga un nivel de discusión para establecer, ¿no?, en líneas claras qué es lo que viene de aquí adelante. Para terminar con esta primera intervención, decir siempre que el transporte está en una situación vulnerable. No simplemente es el bloqueo físico que se da en las carreteras, hay un bloqueo también bancario, ya lo mencionaban los compañeros, que ellos no perdonan la tasa de interés mensual. Hay un bloqueo también energético, son a veces hasta 2, 3 días que uno tiene que pernoctar, dormir fuera de la casa para poder suministrarse de combustible y cumplir con algún contrato. Tenemos problemas en la generación de contratos de transporte, ya lo decía aquí nuestro amigo Edgar. Estamos vulnerables a que nos paguen o no nos paguen por un flete que ya se ha realizado. ¿Por qué? Porque la mercancía llega en malas condiciones y ¿quién va a asumir ese costo? Entonces hay múltiples necesidades, múltiples problemáticas que de verdad se tiene que trabajar, de verdad tenemos que ir teniendo ese nivel y esa capacidad organizativa. Bien, pero yo le preguntaba, compañero Gutiérrez, respecto a la anterior gestión que teníamos 8 diputados, ¿por qué no se lo ha convocado al transporte pesado? ¿Por qué solamente ha hecho con la Confederación, digamos, algunos acuerdos? Y como dice el compañero Edgar, jamás ellos han sido convocados para poder poner sus ponencias, ¿no? A eso me refería, compañero Gutiérrez. Ya, vamos a retomar entonces ese punto que tiene matices políticos. Creo que tenemos que empezar mencionando de que la Confederación, dentro de los principios que tiene, y creo que deberían tener todas las instancias, ¿no? No tienen que tener un apego político partidario. Creo que ahí es hablar de esencia, ¿no? Si se logra visibilizar ese aspecto, creo que tendríamos compañeros muy comprometidos con el gremio. Pero si va a haber apego partidario, que lo han hecho de manera unilateral, si vale el término, el caso de Santa Cruz, el compañero, si mal no me acuerdo, Mario Guerrero, quien ha logrado entrar a una franja de seguridad, pero como Santa Cruz ha hecho su nexo de forma directa. Acá en La Paz ha habido un fenómeno de que se ha elevado un aval político en términos de la CODECAM. Para ese entonces a la CODECAM asistía el compañero Ismael Fernández. No sé, yo la verdad desconozco bajo qué nivel de compromiso ha sugerido de que nuestro representante a la Diputación por La Paz vaya el compañero Franklin Durán. Y así, en Cochabamba, un exdirigente que hoy en día es ejecutivo nacional, don Lucio Gómez, es representante a la Asamblea Legislativa también por Cochabamba. En Oruro, de forma personal, también el señor Aniceto Choque, me parece que es el apellido, también ha logrado tener un curul, un espacio. Pero nunca que yo conozca, porque he sido parte de la Confederación, nunca se ha evacuado estos nombres en base ya sea a un ampliado nacional, a un Congreso Nacional orgánico, jamás, ¿no? Si hubiera ese antecedente, creo que sería nefasto. ¿Por qué? Porque estaríamos quebrando la condición y ese principio fundamental que caracteriza a todo gremio sindical, que es el apego partidario político. Bien, eso es lo que nos quita esencia de clases, querido Miguel, ¿no? Sí. El apego partidario es lo que nos quita esencia, y sabes que complementariamente yo veo, ¿no?, lamentablemente, que nos falta formación. Llegamos a instancias de dirigencia y por azares de la vida o por la característica de representatividad de un sector, te llevan, ¿no?, te proyectan y llegas a ser diputado cuando no sabes leer ni escribir. Y es cuando cometes los grandes errores y omites
ya omites, y lo digo en letras mayúsculas, cuál es tu función y en representación de quién estás y qué cosa deberías de hacer dentro de una instancia tan decisiva como la Asamblea. Bien, perdón, Víctor, perdón, compañeros, tenemos que cumplir con nuestros consejos institucionales, porque si no me van a dejar de la oreja. Por favor, Ronald, luego vamos a seguir en el debate, el compañero Raúl Pacajes, el compañero Silvestre Cesaño, también quieren hacer uso de la palabra. Tú escucha, Detrás del Volante. Bien, amigos, seguimos en el programa Detrás del Volante por Radio Líder Sarateville, 97 frecuencia modulada, la emisora del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Vamos a ceder la palabra al compañero Silvestre Cesaño. Compañero Silvestre, todos estos temas que aquejan al transporte pesado, ¿cómo lo analiza usted? Bien, primero que nada, agradecer al programa y bien, dar a entender a la gente y a la población. Primero que nada, quien habla es exfundador de la Federación de Choferes Asalariados de Bolivia, ejecutivo nacional del transporte pesado. No creo que nadie se sienta incómodo. Hoy en día, claro, ya estoy cesante. 48 años en el rubro. Conozco a todos los carreteras de Bolivia y también del exterior. Hace un momento atrás he escuchado decir a los compañeros que me han antecedido de que no tenemos representación. Yo más bien lo pongo, lamentablemente, el transporte boliviano, me voy a referir a todos los sectores urbanos, interprovincial, interdepartamental, internacional, nunca ha tenido representación adecuada, ni dirección. Caso patético, este último marcha que hubo, yo he estado justamente ahí. Había una convocatoria masiva, cuando se podía aprovechar. Ya lo han dicho el compañero hace un momento atrás, estamos como en los tiempos de antes, cartitas recibirán, cartitas llevarán, ¿no? Que al final no conduce a nada positivo, ¿no? Debemos de entender nosotros como choferes asalariados, ¿no? Somos los que más sufrimos en carreteras, en los bloqueos. En ningún momento se considera, compañeros, y también para la población boliviana, el artículo 4 del Pacto de San José, donde prácticamente los choferes también somos seres humanos y como tal se debe precautelar al capital humano. ¿Y por qué la importancia del sector operativo o asalariado? Primero que nada, los choferes asalariados, no voy a desmerecer como hace un momento a ningún sector. Gracias al sector urbano, voy a empezar por ahí, se integra el radio urbano. Gracias al sector interprovincial, se integra las provincias como verduras, entre otras cosas. Gracias al interdepartamental, también se integra. Y el internacional peor. ¿Cómo es posible que hoy en día quieran buscar soluciones los pseudo dirigentes? ¿Por qué digo esto? Derecho constitucional, la marcha. Derecho constitucional, las huelgas de hambre. ¿No es cierto? Las huelgas. Pero sin embargo, no es un delito penal obstaculizar la transitabilidad. Y eso lo dice la Constitución Política del Estado. Aquí no hay nada que buscar. Solamente se debía de... Ustedes saben, y toda la población sabe, hoy día creo que todos son constitucionalistas, la ley de leyes es la Constitución Política del Estado. Pena que lamentablemente, como hace rato decía, no tenemos representación ni dirección, ¿no? El 2019, un ejemplo patético, quien habla juntamente con el sindicato de choferes de transporte interno, es Chatín, ¿ya? Yo, como representante de la Federación, hemos logrado que el transporte pesado internacional siga funcionando, ¿ya? Juntamente con el canciller de aquel entonces. Finalidad, de que la economía boliviana no vaya en un sentido más decadente, ¿ya? Como entenderán ustedes, señores, el transporte internacional del Atlántico al Pacífico trabaja con cargas de exportación e importación, y eso es ingreso, ¿no? Eso es ingreso para la economía boliviana, ¿no? Cuando hace rato yo hablaba y decía, no tenemos representación, en el Congreso de la Central Obrera Boliviana en Tupiza, ¿quién habla? Ha logrado resolución de Congreso. La restitución de un Ministerio de Transportes, que sería muy importante. Lamentablemente el cargo que hoy día maneja Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, le queda muy grande. Hoy día solamente estamos, digamos, nosotros sujetos a Edgar Montaño, que en todo caso
no debía de mascar mucho coca, la chaparé, creo que le hace mal, porque los choferes de Bolivia integramos el país mascando coca yungueña, ¿no? Entonces, como entenderán, compañeros, un ejemplo patético. ¿Por qué digo falta de representación y dirección? El 2009, quien habla, estaba en la Central Obrera, por si acaso, único chofer que ha logrado llegar a la Central Obrera Boliviana. De forma bastante ridícula, llegamos a una reunión internacional, a un convenio bilateral, hablo. Perú-Bolivia. Perú se presenta con su Ministerio de Transportes, ¿ya? Bolivia con 42 miembros. Bolivia nos presentamos con 9 miembros. ¿Ah? A la cabeza de quien habla, Silvestre Susaña, en aquel entonces era secretario general del Sindicato de Transporte Chatin, ¿no? Se dará cuenta, ¿no? Se darán cuenta que prácticamente Bolivia no estaba, digamos, a la par de las autoridades peruanas. ¿Qué podemos hablar, lamentablemente, de un viceministerio, como decía el compañero Raúl Pacaje, gracias por la corrección? ¿Qué podemos hablar de un viceministerio? No hay representación. Ya lo han dicho hace un momento todos, el compañero Rolando ha tocado el tema del corredor bioceánico. ¿Ya? Lamentablemente Bolivia está fuera del corredor bioceánico, siendo el centro mismo, digamos, de ese corredor. Se habla de, hace un momento le he escuchado hablar a ustedes de la Mercosur. 2011, Bolivia está dentro de Mercosur sin derecho a voz y voto. ¿No? Hoy estamos. Mi pregunta para toda la población, no sé si no han analizado, los dirigentes o los pseudo dirigentes, les digo yo así, dentro de lo que es la Mercosur también, compañeros, está prácticamente el uso del parque automotor, solamente 10 años después de su fabricación. Si en Bolivia no tenemos política de fomento al transporte, ¿ya? Además de la importancia del transporte boliviano, hoy en día el transporte boliviano, posteriormente, digamos, al decreto supremo del 29 de agosto de 1985, la relocalización de las minas, de la minería estatal estoy hablando, ¿ya? Antes la minería estatal era el puntal económico y de lucha de Bolivia. Hoy en día es el transporte, ¿no? Y eso no comprenden los gobernantes, ¿no? Hoy en día los transportistas somos los que movemos la economía nacional. Es un sector muy importante. Nadie lo ha tomado como tal, ¿no? Y qué pena, qué pena. Duela quien duela, duela quien duela. Lamentablemente, estos bloqueos han sido inventados por gente disociadora, de gente maleada. Esa es la palabra. Para mí la palabra corrupta es muy subliminal, ¿no? Estoy hablando de Felipe Quispe, estoy hablando prácticamente de Evo Morales y otros, como el Plan Pulga, entre otras cosas. Duele, señores de la prensa y compañeros de Bolivia, ¿no? A los choferes que estamos en carretera, la dicha es el momento de Gatola, estamos prácticamente nosotros a la intemperie, sufriendo hambre, comida, sed. Desamparados, lamentablemente. Y en algunos casos, o en muchos casos, inclusive nos saquean. Y si acaso la policía alguna vez va, digamos, o hacemos algún mitin o una manifestación de protesta, lo primero que la policía va a atropellarse a nosotros rompiéndome los faroles o algo así. O sea, van a decir, somos un sector importante, la columna vertebral de la economía y de la integración de la Bolivia. Van a decir, los choferes somos los verdaderos embajadores de la integración. Nadie se conoce. Es por eso que en el pasado yo me había atrevido a fundar el 16 de noviembre, porque el 1 de mayo no es el día del chofer, es día del trabajador, la jornada de las 8 horas de Chicago, ¿cierto? Exacto. De tantas otras cosas, señores, nosotros justamente, nosotros como sector operativo asalariado, exigimos que de una vez por todas se cumpla la constitución por el Estado para defender al rubro al cual pertenece. No voy a decir gremio porque no somos gremiales, compañeros. Bien, compañero Raúl Pacaje, a ver, algo más que tiene que usted agregar respecto a estos temas importantes que estamos tratando acá en este diálogo que tenemos acá en los estudios de Radio Líder. Muy buenos días, mi estimado periodista, quien les habla, don Raúl Pacaje, mi estimado periodista Miguel, don Víctor y compañeros de transportistas que aquí nos estamos encontrando. Tal vez para venir a sugerir al gobierno, a que nos escuche a través de su medio, y también saludar, no olvidarme de los compañeros que siguen bloqueados, un saludo cordial a través de este medio. Fuerza, compañeros, la verdad, duele escuchar muchas llamadas a mi interno, y seguramente algunos prensa había tomado en cuenta esto. El tema de salud, que es importante, se está jugando mucho con la salud de los choferes. No hablaremos del sector internacional.
olvidados. Mira cómo el gobierno saca leyes para castigar al transporte internacional. Saca a través de la aduana para decir ruta y plazo. Tenemos para llegar, tiempo para llegar, horas para llegar. Llegamos a destino, lo que decían la UFBB, las multas. Antes sabíamos pagar 100 UFBs por 150 bolivianos. Ahora pagamos 409 bolivianos. Y por hora de retraso ya nos van acumulando, ¿no? De esa parte, señores del gobierno, yo les digo, pónganse un poquito de conciencia, no actúen cuando pase un mes o 20 días, un bloqueo. Desde el primer día deben actuar. Esto de la intervención que han podido un poquito desbloquear la parte de Oruro, Cochabamba, debe ser desde el primer día, porque tiene que cumplirse la ley. ¿Qué dice nuestra Constitución? Debe estar despejadas las vías, ¿cierto? Ni qué decir de impuestos internos. Yo le voy a hablar como pequeño empresario. Igual, sus normas, sin consultarnos a nosotros, a este sector que aquí representa, digamos, algunos dirigentes, no nos toman en cuenta, sacan al azar. Y quiero decirle también a través de este medio, tal vez están escuchando los dirigentes del sector urbano, algunas confederaciones que se creen importantes tal vez porque han llegado a tener representación, diputación. Sinceramente a nosotros nos han fregado. Ellos no conocen la situación que estamos pasando nosotros. Algún otro dirigente va a decir, yo represento al sector transporte pesado. No, aquel representante, sinceramente, aquel chofer, así como Silvestre Susaño, es el que paga el peaje, conoce cuánto se paga el peaje, qué tramo está pagando. Sí, aquel empresario sabe cuánto está pagando impuesto por unidad. Si tiene una unidad, cuánto está pagando cada mes el IT, cuánto está favoreciendo al Estado. Si tiene 10 unidades, igual, cuánto está pagando. Pero todo a espaldas de nosotros, las leyes, señores. En este gobierno que ha habido de socialismo, discúlpenme, yo voy a generalizar este último gobierno, todo ha sido sin consenso. Sin consenso, lamentablemente, da pena cómo no hemos sido tomados en cuenta. Tal vez hace rato decían, ¿por qué ustedes no han presentado? Nosotros hemos hecho la representación, tenemos mesas de trabajo, ha habido entrevistas a través de compañeros Susaño, Edgar Tola. Muchos hemos expresado nuestra preocupación para no llegar a esta crisis del combustible, por ejemplo. Hemos estado conversando, pero nunca nos han tomado en cuenta. Por ejemplo, el tema del 70-30, lo han hecho unilateral, como una ley así. Hay que imponerlo a estos señores. No, la realidad, la verdad, el gobierno no conoce de nosotros el transporte pesado. Sinceramente, en otros países hacen respetar la ley. Algún otro país tal vez ha faltado un poquito, pero no. Aquí en Bolivia ya está el exceso, que hasta hemos tenido que quedar fuera de muchos acuerdos de carretera, que nosotros también podíamos ser parte de ellos. Sinceramente, muy lamentable. Señores periodistas, yo quiero ir más allá. Nosotros, como transportistas, estamos pidiendo, no siempre vamos a pedir a este gobierno, a otro gobierno, soluciones, pero no estamos siendo escuchados. Mira, en este último que se ha hablado de las filas de combustible, de una semana, de 4 días. Señores, ¿cómo vamos a pedir, pues, o sea, cómo han pedido los del gobierno, han acelerado, han dicho, vamos a hacer la libre importación, pero con la participación de YPFB? ¿Qué mercadería? A ver, un ejemplo yo les doy. Un importador, ¿cuál está asegurado por el gobierno ahorita? Todos los importadores traen, pues, desde origen a destino, la mercadería. ¿Y por qué no hace así con el combustible? ¿Por qué tiene que siempre monopolizarse el combustible? Nosotros en su momento hemos hecho notar a través de algún medio de prensa de que la importación debe ser libre de origen a destino. Si es que está afectando el tema de impuestos, debe de ser 0 arancel para paliar esta situación. Hemos sugerido nosotros al gobierno, pero no hemos sido escuchados. Caramba, realmente yo diría conmovedor y hasta de bronca, ¿no? ¿Cómo es posible que un gobierno de 20 años se haya olvidado en esa medida del transporte pesado? Yo escuchaba ayer en un medio de comunicación a Lino Huanca, cómo hablaba, ¿no? Está en Colombia, están parados ahí sin alimentos, sin agua, y de paso normas restrictivas para el transporte. A ver, Edgar, tú hace un momento decías, tocabas este tema del 30-70, que a mi modo de ver es totalmente inconstitucional.
En esa sinceridad que expresabas y decías que aquí hay culpables también, y en eso quizás la Confederación con exdirigentes, qué sé yo, que no conocen prácticamente de esta modalidad, expresar, hermano, con la sinceridad del caso, porque la gente tiene que saber dónde estamos cometiendo errores y dónde debemos corregir. Hemos dicho en algún momento hay que hacer una reingeniería de la estructura orgánica del transporte, y en eso en todas las modalidades y sectores, porque con la ley de descentralización administrativa nos han partido por el eje. Hoy por hoy todos hacemos lo que queremos de acuerdo a nuestras posibilidades, y de eso se aprovechan los gobiernos de turno. Edgar, te cedo la palabra, hermano. A ver, siempre voy a hablar con respeto. La Confederación mayormente tiene una participación más urbana. ¿No llevan ahí representante del sector pesado? Hay, pero hay sector pesado, son más, máximo que son camioneros departamentales, área urbana, trabajo local, y algunos que también con su modalidad de Nissan Cóndor o algunos zapatas que viajan departamental. Pero en su conjunto, así de frente, les voy a decir con mucho respeto, no tributan, en su mayoría de ellos no facturan. Pero el área que más factura es el transporte internacional, el transporte el transporte nacional, con las facturaciones que traemos los trailers o camiones con acoplado. Porque las empresas, por ejemplo, de exportación, como hacen se exporta soya al Perú, para el consumo de pollo mayormente con productos bolivianos, los peruanos suministran a sus animales y tenemos que llevar mucha soya. A Chile también de la misma manera, saliendo también a Europa. Aquí hay, con relación, por ejemplo, al 70-30, yo siempre, con la participación con muchos amigos dirigentes de esos, habíamos sacado una conclusión, de que la Confederación nos ha entregado como carnada al gobierno al transporte pesado a cambio del 70-30. Y ellos, el conjunto de los representantes dirigentes departamentales de las federaciones, como premio nos han dado al ser diputado nacional. Esa es la conclusión del transporte pesado. ¿Cuánto a los que pagamos el impuesto el 30-70 nos afecta? Reponer ese 30% más es harto. Es hartísimo, y eso es verdaderamente, y a veces ya estamos, no sé, tenemos que buscar facturas de dónde para reponer ese 30%, y para al final el IUE del 25% que anotan tenemos que pagar. No tenemos la factura universalización. Ese es otro, es el peor castigo que vivimos. Si yo soy transportista, me gano de ese servicio que hago de La Paz, de Santa Cruz a La Paz, me pago la empresa, y con ese dinero hago estudiar a mis hijos, pago la pensión, o si ha enfermado algo de mi hijo, con ese dinero lo hago curar. Pero la renta, Impuesto Nacional, no nos acepta hacer descargo de esa facturación. ¿Por qué? Si se creen grandes representantes de la Confederación, ¿por qué esa área no la han luchado? Nunca han expresado esa situación. Por eso es que el conjunto total de los camioneros bolivianos, de verdad, queremos tener nuestra propia institución, de tener una matriz de representación ante el gobierno, tanto nacional e internacional. Pero los verdaderos actores, no queremos ir nosotros como solos representantes y perdernos al gobierno. Tenemos principios de luchar por nuestro gremio, tenemos principios de ganarnos en lo bueno, no en lo malo. Entonces la característica, los seguimos manteniendo. Hay una institución que han mandado alguna persona jurídica netamente para el transporte pesado que pueda ser una personalidad jurídica, pero lamentablemente eso está en camino. Los señores así de frente, yo voy a hablar de la Confederación, han mandado una nota al Ministerio de Trabajo y al presidente de que esta persona jurídica no debe de salir. Y listo, ahí se quedó. Lo único yo decirles, señores de la prensa, señores periodistas, los camioneros vamos a seguir luchando hasta poder tener nuestra institución matriz en el marco de no servir, ya os dije, en el marco de servir a nuestros compañeros transportistas para poder buscar y dar solución a estos diferentes problemas que ya los hemos hecho conocer. Y hay muchas más. Manejo de la madera, del ABT.
Compañero Edgar, perdón, ¿qué está pasando, digamos, a nivel de transporte pesado? Vemos muchas organizaciones, muchas representaciones, por ejemplo, la Cámara del Transporte, ¿no? ¿Cómo se está aglutinando? ¿Cómo se puede aglutinar a todo el sector del transporte pesado en un solo ente para que tenga fuerza? Que no haya cámaras, que no haya otra federación, otra confederación del transporte pesado como existe, ¿no? Hemos visto, Víctor, acá nos ha visitado un compañero que también se arroga la representación del transporte pesado. Entonces, ¿cuándo o cómo se puede conseguir la unidad de todo el transporte pesado para que realmente tenga un peso ante el gobierno? Eso es lo que buscamos, por ejemplo. Yo estaba en estas últimas reuniones con la Cámara, a la cabeza de Héctor Mercado, y que se ha hecho en el Ministerio de Economía. Hemos estado hasta las 5 también en esa reunión, por ejemplo, sobre estos diversos problemas que hemos hecho conocer el año pasado. El manejo del diésel, del pago en dólares a los transportistas, más de 20 puntos se ha quedado, pero no lo han cumplido ni uno. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? La CBT hicimos muy buenas representaciones, pero como yo no tengo o no he sido cabeza, entonces yo tengo que mirar nomás, hacer el seguimiento, a ver cuánto avanzan. Llegamos a los compromisos, pero la CBT se cayó ahí, listo, se durmió ahí. ¿Pero a cambio de qué? Muchos compañeros transportistas que dicen que las movilidades del señor Mercado han gozado de todas las cargas del Estado boliviano y pues que están calladitas. A mí verdaderamente me da pena que tengan que beneficiarse unos cuantos dirigentes y el conjunto total de estos camioneros tengan que estar frustrados, tengan que estar sufriendo y no poder tener una institución única como camioneros para representantes del gobierno. Y al gobierno esto le gusta, pues. Mientras el transporte pesado no tenga una organización matriz, va a estar nomás así como rebaño acá, allá, y el gobierno le conviene, ¿no? Que nos sigan pues metiendo yuca por atrás, porque nos meten leyes y leyes normativas, la aduana, impuestos nacionales, Ministerio de Gobierno, y ahí estamos. Lamentablemente por eso es que estamos buscando que se dé una unidad a esta situación. Gracias. Compañero Silvestre, ¿qué agregar? Bien, me voy a referir y voy a, digamos, hablar del 70-30. El 70-30, primero que nada, ya es un forado ya tremendo para la economía nacional, ¿no? También con el 70-30, el transporte boliviano ha perdido la subvención. ¿Por qué? Porque en todo caso, solamente el 70% se toma como valor fiscal en las facturas, ¿no? Más al contrario, nosotros en su momento habíamos presentado un proyecto. Lamentablemente los proyectos de los verdaderos dirigentes que buscamos un bien común no se toman en cuenta. ¿Por qué le digo esto? El combustible supuestamente subvencionado, ¿no? Se debe de clasificar en su uso. ¿Por qué digo esto? Hay sectores pudientes, ¿ya?, que gozan del mismo beneficio. En cambio nosotros, los que integramos el país como servicio público, ya, lamentablemente tenemos que ser mercedes. Otro ejemplo, el sector cooperativo minero. Hoy en día paga un impuesto de 2.5% y se beneficia de esa subvención que se menciona hoy en día, ¿no? Entonces todas esas cosas se debía de clasificar, ¿no es cierto? Por ese momento cuando decía, y voy a volver a retomar lo que había dicho, no hay representación, no hay dirección adecuada mediante los pseudo dirigentes. Hace un momento atrás he escuchado decir lo que está compañero de la prensa. ¿Qué piensan de la anterior gestión 2018? ¿No? 2018, cuando el señor Gringo González, también periodista, era presidente del Senado. Nos quieren imponer el artículo 137 del nuevo Código Penal. Franklin Durán ya
diputado por el transporte, Ismael Fernández, Gabriela Montaño, Galo Bonifaz, viceministro de Transportes, todos en el Senado. A mí me invitan, como siempre he sido fundador del sector internacional, como asesor. Voy. Como entenderán, compañeros y compañeras todos de Bolivia misma, ¿ya? Hay leyes como la 261 del Código Penal, que no es amplio, solamente, digamos, se lo criminaliza al chofer. Y en aquel entonces, vuelvo a decir, Ismael Fernández, ya mediante Galo Bonifaz, Gabriela Montaña y otros, ya habían aprobado ese Código Penal, donde justamente al chofer directamente se lo criminaliza, igual que al sector médico con el artículo 205, ¿no? En el mundo, o en todos lados, existe el accidente fortuito, doloso y culposo. Con ese artículo directamente los choferes asalariados que estamos en carreteras, inclusive, no se toma, pues me vamos a tocar eso, ya no estaban criminalizando. En sus cuartos incisos decía, primero, si iba decomisado el carro, 2, la licencia decomisada, 3, el chofer detenido, y 4, reparación civil. Entonces, quien habla había peleado, y ha peleado en su momento, y lo hemos expulsado a Franklin Durán, de la Cámara de Senadores, Ismael Fernández, Galo Bonifaz, Gabriela Montaño, y otros pseudo dirigentes, vuelvo a reiterar. ¿No? Porque en todo caso los choferes, primero que nada, cada mañana al menos partimos con el Jesús en la boca. No hay premeditación, no hay intención, señores. No hay intención, ¿no? Entonces en aquel entonces hemos tenido el apoyo de la Federación Interprovincial y la Interdepartamental. Así hemos logrado derogar esto. Y pena, ¿no? Digo yo, así voy a hablar con nombre y apellido, duela quien duela, Pedro Quispe, que hoy en día se arroga, digamos, la dirigencia que tanto, ¿no?, se va juntamente con el sector urbano. Y nosotros que estamos ahí, bueno, al final el logro nuestro ha sido hacer, derogar y abrogar ese artículo juntamente con el doctor Fernando Romero de Sirmes, ¿no? Entonces, ¿cómo entenderá? Por eso yo digo, no hay representación, no hay prácticamente gente que realmente tenga. Es un momento usted hablaba, compañero, de por qué esa diseminación. Claro, Evo Morales, así con nombre y apellido voy a decir, ¿no? Lo que ha hecho es usar la política de Maquiavelo, divide y reinarás, ¿no? Han hablado ustedes justamente de descentralización. Ahí tenemos Vías Bolivia, ahí tenemos ATT, ¿no? Instituciones descentralizadas que los transportistas tienen que pagar, ¿ya? En UFBs, ¿ya? Y esto de las UFBs, nadie creo que se ha dado cuenta hasta ahorita, es una forma de precautelar la suba del dólar. Una UFB ahorita, con el pago de las UFBs, el Estado no pierde. Con el dólar sí pierde. Nadie se ha dado cuenta de eso. Pero sin embargo, cuando digamos, hablamos de representación, no tenemos representación. Nadie analiza todo esto. Nadie, ¿no? Qué pena, realmente, ¿no? Como vuelvo ahorita, ahora tenemos otras personas que, cuando hablo, digamos, de convicción, no tienen convicción. Ya, ahí está Hugo Domingo Ramos. ¿Quién habla prácticamente? Tiene el documento jurídico 18518, Federación Nacional de Choferes Salariales de Bolivia, a la par de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, únicos que hemos llegado a la Central Obrera de Bolivia, Eschatín, únicos que hemos llegado a la Central Obrera Regional del Alto. Yo fui el secretario de Transporte y Conexión de la Central Obrera Regional del Alto, junto con Edgar Patana. ¿No? Hoy en día, lamentablemente, ni la Confederación, ni la Federación Andina y otros han podido llegar a la Central Obrera Boliviana. ¿Por qué? Porque prácticamente la Central Obrera Boliviana debiera de aglutinar a todos los trabajadores de los diferentes sectores. Inclusive debiera de ser rotativo hoy en día, porque la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, que hace pocos días ha festejado un aniversario más, ¿no? El sector minero estatal ya no existe. No, solamente el sector cooperativo. En cambio, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, digo, del transporte internacional y nacional, que aglutina a los cuatro sectores, sí existe. Y somos la columna vertebral y la economía del país. Porque si un transportista no se mueve ni el mercado. No se mueve ni el mercado. Discúlpenme, señores, si dentro del urbano ustedes como personas están aquí, si no hay, digamos, un taxi, un minibús, no se van a poder mover. Para el chofer no hay domingos ni festivos, por si acaso. El chofer, inclusive, como has dicho Edgar, muchas veces no paramos ni en la casa, ¿no? Porque el chofer del sector urbano, para empezar, sale a las 5 de la mañana, llega a 11 a 12 de la noche, el internacional peor de semanas, ¿no? No tenemos esa, digamos, esa oportunidad de estar juntamente, inclusive, con nuestros familiares. Cuando un chofer sale, sabe cuándo va a salir, pero no sabe cuándo va a volver. Gracias por... Bien, Julio, Víctor y nuestros invitados, lamentablemente pues en radio el tiempo
pasa volando, ¿no? Y estamos entrando a la etapa final. Sin embargo, debemos aprovechar la presencia acá de nuestros invitados para que podamos enriquecer un poco más y luego entraremos ya en algunas conclusiones respecto de este tema importante que hemos tocado el día de hoy, que es el transporte pesado. Rolo, ¿algo más que agregar a lo que ya se ha dicho, hermano? Sí, yo creo que hay que merecer a la audiencia algunas aclaraciones, ¿no? Y puntualizaciones. La institucionalidad tiene varias convergencias. Si vamos a hablar del transporte internacional, reconocidas con mediante la diplomacia boliviana y Cancillería, solo hay dos instituciones, es la COBOTIC y la Cámara Boliviana de Transporte, para traspasar fronteras internacionales. Ahora, que hay un fenómeno, pues, en el tema de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Nace en 1936 a raíz de que varios compañeros trabajadores, que algunos estaban inclusive en ferrocarriles, otros en el ejército mismo, con un batallón tren, logran institucionalizar a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Y desde ahí se empiezan a promocionar los dirigentes, que inclusive no existía la COP en ese entonces, ¿no? Era una central de trabajadores. Inclusive han comandado, si vale el término, han comandado una central boliviana de trabajadores, ¿no? La COP nace posteriormente, por eso que hay ese quiebre, si vale el término institucional. O sea, la Confederación nunca ha querido someterse, digamos, a esta fuerza gremial, sindical, que tiene esas características, la COP. Entendemos de que un sindicato tiene una vocación de servicio, que es la relación de defensa obrero-patronal. Y en la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, que el mismo rótulo y título se ha discutido ampliamente, de por qué conservamos una institución donde hay personas que tienen herramienta propia de trabajo, algunos tienen 2, 3, hasta 5 unidades, y el hecho de tener 5 unidades ya tienes personas que dependen de otra persona que les está dando trabajo. Yo creo que ahí hay un desfase que tiene ese carácter social, ¿no? Entonces, creo que estos matices se tienen que discutir, pero en otro nivel. Compañero Rolando, en ese aspecto, muchos, por ejemplo, en el aspecto de flotas, ¿no? Y no con nombres, los dueños de Transcopacabana MEM, Flota Bolívar, que son empresarios, pero se están cobijando en sindicatos, así están trabajando. De verdad, tú lo has dicho, querido Miguel, que, bueno, hay empresarios camuflados de sindicalistas, ¿ya? Y no simplemente pasa en el tema de buses, también en Santa Cruz, la verdad ya son logias empresariales, ¿ya? Logias empresariales. Es increíble, una acción. Bueno, a ver, un tramo, no sé, ¿qué les digo ya? Todo lo que es el primer anillo, segundo, cuarto anillo. Para empezar, es una concesión, ¿no? Una concesión que te otorga el gobierno municipal. Esta concesión, ¿ya?, puede tener 1.000, 2.000 operadores que estén dando vueltas. Entonces, esta concesión ellos lo hacen en dividendos. En Santa Cruz hay un fenómeno de que el dividendo para usufructuar esa concesión cuesta hasta 4 veces más que el vehículo. Si ahorita un Coaster, un Toyota Coaster está usado, ¿no?, está bordeando por los $20,000, hay concesiones que valen $80,000. Y ese fenómeno se replica no solamente en Santa Cruz, en Cochabamba, La Paz. Entrar, por ejemplo, al aeropuerto aquí en La Paz también es oneroso. O sea que se ha desestigmatizado prácticamente el modus operandum del transporte. Lo que se debería generar, y ya acá los compañeros lo han dicho, hay una Cámara Boliviana de Transporte, por ejemplo,
que siempre ha tenido el lazo empresarial con las empresas, empresa portuaria chilena, con el TPA, y bueno, ellos siempre han sido pues socios amigos. En sus buenos momentos han tenido convenios fuertes con la aduana. A mí me ha tocado comandar Cobotic, he estado ahí siendo el presidente nacional de la Central de Cooperativas Bolivianas. No teníamos la misma fuerza porque ellos se beneficiaban de un decreto supremo, el 27932, que recién hace 1 año y medio lo hemos derogado después de una ardua lucha casi de 20 años. Ese decreto supremo sometía a los camioneros transportistas, hombre camión, que eran apoyos en las empresas, los sometían, los extorsionaban. No se ha logrado liberar totalmente al derogar ese decreto supremo, pero sí por lo menos ya hay una libertad de operación. Eso está en relación a los incorporados. Claro, en relación a los incorporados. Entonces tenemos una Cámara Boliviana que siempre ha estado coqueteando con esos tipos de niveles organizativos, corporativos, y el reclamo era ese, ¿no? ¿Por qué no podemos conjuncionar criterios cooperativistas y empresarios, que son los únicos que se reconocen? Creo que el tiempo está redundando. Hay mucho por hablar de transporte, pero yo me voy a mantener en que no tenemos acceso a la profesionalización, no se han generado políticas de transporte desde el inicio de que se hace transportes en Bolivia, no está clara la figura, y creo que debemos invitar a personas que por lo menos tengan esa inquietud de establecer con criterio, ¿no? Y discriminar este tema. Somos choferes bolivianos, somos transportistas, somos empresarios, ¿y a dónde debemos nuclearnos? Ya lo ha dicho aquí el compañero Silvestre Susaño, claramente. Los choferes son trabajadores sindicales. Y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia debería dar ese giro y tener una representación más técnica. Tenemos un comité de buses, un comité de camioneros, pero que no tienen las estrategias de lucha que se diseñan. Gracias por la oportunidad. Yo me quedo con esa frase, hermano. La Confederación tendría que asumir ya una posición un poco más técnica. Bien, para ir concluyendo, palabras finales. Hay mucho que hablar del transporte pesado. Prácticamente está abandonado, está a su suerte. Tenemos compañeros que están ahorita en carreteras y nadie dice nada. Hay una total ausencia de Estado, ya lo hemos dicho, ¿no? Estamos llegando a la anomia social prácticamente, donde todos hacen lo que les da la gana, ¿no? Más aún cuando hay por ahí un candidato que quiere ejercer presión bloqueando, y entre bolivianos nos estamos dañando. A ver, en este orden, compañeros, palabras finales, con la condición, la promesa de que en otra oportunidad podamos tocar, quizás si profundicemos, ya tenemos un panorama y seguramente el gobierno está escuchando, nuestros compañeros de los diferentes sectores, la misma Confederación, la Federación 1 de Mayo también está tomando en cuenta, porque también tenemos aquí sector pesado. A ver, en ese orden, mi querido Raulito, hermano, vamos a ir concluyendo. Palabras finales, mi hermano. Bueno, mis estimados periodistas, muchas gracias por su tiempo y por la cobertura. Y decirle a la población boliviana, más que todo a mis compañeros transportistas, que tengan un poco más de fuerza. Ojalá nos estén escuchando, como dicen los periodistas, a través de este medio, que se dé soluciones desde el primer día en cualquier punto de bloqueo. Esto también que sea otra experiencia, y la solicitud de muchos compañeros es eso, en ruta. Que no actúen a la 1 semana o 2 semanas como midiendo fuerzas. No, tiene que hacerse respetar la constitución política del Estado, ¿no? Lo que dice libre transitabilidad. Bueno, entonces yo nuevamente quiero llegar al gobierno que se sensibilice de una vez, que ponga mano dura. No puede ser que un candidato o a una persona pueda quererse hacer obedecer a las buenas, a las malas. No, esto no tiene que ser, y no tiene que ser más. Esperemos que no haya esa blandeza que hay ahorita con esos señores, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos palabras muy fuertes, pero no somos tan así los transportistas. El transporte internacional, sinceramente, está muy desamparada, esperemos que esta pueda mejorar, nuestros gobernantes puedan tomarnos en cuenta, pero a los verdaderos actores, a los que, como dicen los conductores. Algo quiero hacer una aclaración.
¿Por qué hablamos del transporte confederado? De repente muchos se escucha, ¿no? El sindicato es Chatin, de lo cual fui yo base. El transporte internacional ha tenido un sindicato de choferes muy independiente, cosa que su dirigente, don Pedro Quispe, en el momento creo que no lo está valorando, esa lucha que hemos tenido nosotros. El sindicato es Chatin, su nombre lo dice, Choferes Sindicalizados de Transporte Internacional, muy independiente nosotros hemos llegado a ser. En su momento yo fui asalariado, 20 años asalariado, hemos peleado independientemente, llegando a la COR, a la COP, a la OIT, muy lejos, y ahora sublimándose a la Confederación. Verdaderamente, discúlpeme, don Pedro Quispe, le hago un llamado a través de este medio, trabaje por sus bases. Luego, después de choferes, hemos ido ya independizando nosotros, que hablábamos hace rato de los incorporados, ¿no? Entonces, en ese afán hemos pasado también, ahora estamos llegando a ser propietarios, porque la edad también, ya con 30 años de trabajo, uno ya tiene derecho, ¿no?, a independizarse. Pero siempre llamamos a la cordura, al gobierno, a decirnos: escuchemos por favor a esta gente transportista, sus pedidos, sus inquietudes. Voy a dar paso a los demás compañeros porque el tiempo es oro. Muchas gracias. Compañero Edgar, sus palabras finales, por favor. Bueno, primero agradecerles por esta entrevista, solo esclarecer lo siguiente. Es diversos los problemas, es amplio el transporte pesado. Decirles al gobierno nacional o al futuro también que nos tomen en cuenta, pero a los verdaderos actores, ¿no?, a los actores que día a día estamos transitando por las carreteras, tanto nacional como internacional, porque así vamos a poder buscar los verdaderos problemas que tenemos nosotros, sacamos soluciones, enfocamos y planteamos y buscamos un punto medio. Queremos que el país crezca, también ellos también a nosotros que nos hagan crecer, podamos compartir. Agradecerles por este programa, estamos siempre a seguir compartiendo un futuro para adelante. Bien, no, como dicen, no va a ser la última vez. Vamos a tratar de que nuevamente participen, porque es un tema muy amplio para tratar, ¿no? Compañero Silvestre, sus palabras finales. Bien, compañeros de la Radio Líder, nosotros nos vemos aquí obligados por la falta, digamos, de representación, como les había dicho. Los ex dirigentes, que en el momento tal vez hemos dado un granito de arena por el sector al cual pertenecemos, y estimo que don Rolando, Edgar, Raúl y otros compañeros que realmente tenemos el sentir del chofer, del transportista, vamos a partir de hoy día reunirnos para tener una representación legítima, ¿no? No desmerecemos la representación de otros, pero que nos tomen en cuenta, ¿no? Que no son solamente palabras, dice como la canción, ya como la del Decreto Supremo 3578, la jubilación del chofer asalariado, ¿no? Porque se puede. Nosotros en ese momento habíamos presentado un proyecto, ya, fusionando la ley resolución 175, la 7030 y la ley 65 de los 50, se puede dar la jubilación al chofer. Hemos presentado ese proyecto nosotros como choferes asalariados de Bolivia, ¿ya? Y seguramente debe estar durmiendo ahí como siempre, bueno, un canasto de estar botado. Entonces, en este entendido, compañeros, gracias, nosotros como lo agradecemos, primera vez que tengo la oportunidad de pertenecer, digo, de llegar a una radio como es Líder, por detrás del volante, porque no hay programas como esta, ¿no? Pena, en Bolivia, los choferes asalariados de Bolivia, lamentablemente con estas descentralizaciones, llevamos la peor parte. Ejemplo patético, ¿ya? En Bolivia no existe el disco informativo preventivo reglamentario horizontal vertical, que es la bitácora del chofer. Y peor. Ejemplo patético, aquí está la carretera de La Paz, Oruro, ¿no? La carretera casi de la muerte. Agradecido, pues no quiero quitarles el tiempo, y gracias por la cobertura, y por favor sigan llevando la voz del transporte boliviano y la integración. Gracias. Gracias, compañero. Compañero Antonio. Gracias. En primera instancia, ¿no?, por la oportunidad que nos dan. Y bueno, yo creo que se tiene que penalizar estos actos vandálicos que están ocurriendo en el tema de los bloqueos. Se está atentando contra la seguridad de los servicios públicos, se está atentando contra la seguridad del transporte, se está atentando a la libertad de trabajo
cosas constitucionales y de verdad que se debe tomar mucha carne sobre esto. Creo que se debe hacer eco a todo nivel, no solamente el transporte pesado está afectado. Si bien este torrente sanguíneo deja carga, quien lo distribuye son los transportes urbanos, quien tiene que contar con servicios de transporte de taxi, minibús, son aquellas personas que están interesadas en ir a adquirir productos y todo ello. Se dinamiza el mercado a través del transporte pesado y creo que el perjuicio económico es a nivel nacional, es a nivel general, hay una desprogramación en la logística, es gigante, yo creo que el perjuicio económico. Y bueno, sumarme también aquí al pedido de los compañeros, ¿no?, de que cese estos bloqueos y dar fortaleza, lucha a los compañeros para que de una vez por todas construyamos pues una Bolivia libre de bloqueos. Gracias por la oportunidad. Bien, Willy, nos vamos hasta el próximo domingo, ya estamos prácticamente en hora para terminar el programa. Sí, bueno, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Son 2-3 programas ya en esta última temporada en la cual hemos podido aprender algunas cosas. Miguel, Víctor, hemos aprendido el detalle de la problemática del transporte pesado. ¿Ya? Y eso que todavía no hemos tocado, el tema de la ley de cargas, ¿no? Que hay tanto por hablar, ¿verdad? Hay tanto por hablar, pero bueno, estamos aprendiendo. Y ese es el propósito de la radio. Ese es el propósito del programa Detrás del Volante, poder conocer a detalle de todas las modalidades, de todas las disciplinas que abarca el transporte. Yo quiero concluir con algo que siempre se ha venido estigmatizando, que yo no lo veo, o sea, es decir, cada uno tiene su punto de vista, y yo no lo veo como una cosa que nos haya destrozado, sino que son cosas que tenían que venir producto de la evolución, del crecimiento. Es el tema de la descentralización, la ley de autonomías, etcétera. Entonces ahí está la ley 165. Todos le echamos la culpa a la ley 165, pero no hemos dicho, a ver, ¿cómo podemos confrontar? ¿Cómo podemos adecuarnos a la nueva realidad? ¿Ya? Entonces yo pienso de que, por ejemplo, de acuerdo a la ley 165, que es lo que nos dicen, ¿no? Que el gobierno central se ocupa de los problemas nacionales. En este caso del transporte, quienes hacen el transporte nacional e internacional deberían fortalecerse en función de poder enfrentar a esta problemática, pero a nivel nacional. En lo departamental, igual. Nos dicen que hay autonomías departamentales, entonces las federaciones deberían fortalecerse en función de esas atribuciones que les da la 165 y también las regionales, las urbanas, que tienen que ver con el tema de las alcaldías, fortalecerse. Es decir, cada disciplina debería fortalecerse en función de confrontar todos estos problemas, porque si nos vamos a seguir quejando de la 165, no vamos a llegar a nada. Esto tenemos que verlo, la realidad, y decía, nuevamente reitero, hay que fortalecerse en cada caso. Por decirte, ya para terminar esto, digo, a ver, la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, o la organización que están sugiriendo aquí nuestros compañeros, una organización sólida que represente a el transporte. En este caso, la Confederación, si lograra unificar a todo el transporte pesado, debería estar manejada la Secretaría Ejecutiva por el transporte pesado con una comisión, como lo han dicho los compañeros, de floteros, de transporte nacional, porque son diversos, ¿no? Entonces, de la misma manera en cada unidad descentralizada. Yo con esto me despido y agradeciendo a toda nuestra audiencia. El próximo domingo estaremos a la misma hora, a las 9 de la mañana, y me he tomado, como por encargo de ustedes mismos, he tomado la molestia y la atribución de invitar a un compañero también para el próximo domingo, que él va a estar acá en la radio. Ha sido exdiputado, el compañero
Enrique Marín estará acá en la radio, él nos está escuchando también y a quien también podemos, vamos a hacerle seguramente muchas preguntas de qué es lo que ha hecho en su función de diputado por el transporte. Muchísimas gracias, bueno, a nuestra audiencia y será hasta el próximo domingo. Nos vamos, Víctor, hasta el próximo domingo. Nos vamos, mi querido Miguel, sorprendidos y bastante preocupados por lo que acontece en el sector pesado. Lamentablemente me ratifico en el hecho de que desde mi punto de vista hay que revisar la ley 165 y muchas leyes conexas, ¿no?, que están dañando y perjudicando el normal desarrollo del transporte boliviano. Lamentablemente es así. La radio y el programa siempre va a ser la trinchera, la vanguardia de la lucha reivindicativa del transporte boliviano, en todos sus niveles, en todas sus modalidades y en todos sus sectores. Entonces, yo creo, como decía Willy, también hemos aprendido y estamos aprendiendo, pero de eso se trata, ¿no?, de socializar la problemática del transporte boliviano, porque no solamente es urbano, no solamente el Sindicato de Taxis 1 de Mayo, Sindicato Señor de Mayo, sino son estas instituciones las que hacen dinámica la economía del país, y creo que los gobernantes de turno no comprenden la dimensión del rol protagónico que juega el transporte boliviano. Bien, lindo programa, hermoso programa. Yo me voy a referir al problema, la coyuntura que está pasando el país. Creo que todos estamos inmersos en eso. Lamentablemente los compañeros del transporte pesado y los compañeros en general del transporte estamos siendo perjudicados por la ambición de un individuo, ¿no?, que quiere a la mala ingresar, va a ser el candidato. Ya las leyes le han dicho que no puede ser, pero él está causando zozobra, está causando malestar, está causando muerte en los caminos. Ojalá que el gobierno actúe con más firmeza, con más que sea más radical en estos bloqueos que está realizando el sector cocalero del Chapare. Ojalá que el gobierno un poquito más de mano dura para que estos individuos no vuelvan a perjudicar a toda la patria, a todos los bolivianos. Bien, nos vamos, amigos, realmente con el deber cumplido. Primero queremos agradecer a ustedes que nos sintonicen en su hogar, a ustedes compañeros que están en ruta, que sintonizan el programa. Esperemos que el programa haya sido del agrado de ustedes. Nosotros siempre vamos a estar así, convocando a los compañeros para poder hablar lo que más nos gusta, el transporte. Como siempre, agradecer a nuestro Supremo Creador Jesús por darnos un día más de vida, un agradecimiento especial a nuestro gobernador, al doctor Santos Quispe, al director de Comunicación Social de la Gobernación y a la dirección encargada de la emisora que nos permite estar domingo a domingo en 120 minutos. Gracias, amigos, y espero que el programa haya sido el agrado de ustedes. Nos vamos con la firmeza del deber cumplido. Dios mediante, estaremos de retorno la próxima semana con el programa Detrás del Volante. Hasta la próxima semana. Fue un gusto estar con ustedes con el programa Detrás del Volante. Detrás del Volante. Yo soy Arlene Tudela, la Cebrita, conociendo y planteando soluciones para la problemática cotidiana del transporte, acompañada